Hola a todos, yo soy Eva, esto es Muy Historia y bienvenidos un día más al Rincón de Stendhal. Resulta innegable que la maldad en los asesinos en serie es una cualidad perenne en su modus operandi. Pero no todos son iguales, algunos matan por crueldad, otros porque dicen hacerlo en aras de una ideología, pero sin lugar a dudas son seres con los que es aconsejable no cruzarse jamás. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algunos de los asesinos en serie más peculiares de todos los tiempos. Gilles de Rais. Seguro que muchos de vosotros conocéis el famoso cuento de Charles Perrault, Barba Azul, donde el prota es un sádico que tiene escondidos en una habitación los cadáveres de sus esposas. Bien, pues se cree que esta historia está basada en la de Gilles de Rais, quien también cometió aberrantes crímenes. Nació en 1405 y se crió huérfano con su abuelo, quien lo educó en la violencia y la impunidad. Gilles destacó por su temeridad en el campo de batalla y de hecho fue nombrado mariscal de Francia. Además luchó con Juana de Arco en la guerra, pero no pudo salvarla de su muerte, lo que le llevó a perder apoyos y a recluirse en el castillo de Tiffauges. Y es aquí donde afloraron sus instintos más perversos. Comenzaron a desaparecer niños en la comarca y las pistas siempre conducían a los investigadores al castillo del mariscal, quien siempre negaba las acusaciones. Pero la realidad es que mantenía orgías con los niños secuestrados. Primero los vestía con prendas lujosas, después cenaba con ellos para más tarde violarlos y torturarlos hasta la muerte. Pero esto no acababa ahí, después los decapitaba y descuartizaba, ya que el mariscal disfrutaba viendo los órganos de sus víctimas y besando los trozos de sus cuerpos. Fue descubierto tras raptar a un joven sacerdote y esto llamó la atención del obispo de Nantes, hecho que hizo aflorar los crímenes anteriores y llevaron a la horca al mariscal en 1440. Tomás de Torquemada. El Tribunal de la Santa Inquisición se conformó en España en 1478 para preservar la ortodoxia religiosa en los reinos de los reyes católicos. Pasado un tiempo, como los resultados con los insurgentes no estaban siendo los esperados, se puso al frente de la organización a Tomás de Torquemada. Una crónica de la época hablaba sobre él como el martillo de los herejes, luz de España, salvador de su país y el honor de su orden. Estas palabras se las ganó a consecuencia de llevar a miles de personas a salas de tortura y a la hoguera. La leyenda dice que hasta 10.000 personas fueron purificadas por el fuego. Torquemada, además, fue uno de los impulsores de la expulsión de los judíos en 1492. Martín du Mollard. El primer asesino en serie registrado en Francia como tal fue Martín du Mollard. Nació en 1810 y su padre fue ejecutado cuando él solo tenía 8 años, así que creció entre la violencia y la pobreza. Pasados unos años se casó con Marianne Martinet y juntos se dedicaban a captar jóvenes campesinas engañándolos con un falso trabajo de sirvientas, para posteriormente matarlas de manera violenta. Una de estas jóvenes consiguió escapar y contar a las autoridades todo lo ocurrido. Durante el juicio celebrado en 1862, du Mollard negó los hechos con una frialdad absoluta, pero no logró engañar al tribunal y fue condenado a muerte. Nunca se llegó a demostrar, pero existe la leyenda de que se bebía la sangre de sus víctimas, por lo que también es conocido como el vampiro de Lyon. Jack el Destripador. Quizá uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos es Jack el Destripador. El misterio sobre la identidad de quien sembró el terror entre la niebla de Londres sigue siendo hoy en día todo un misterio. Entre abril de 1888 y febrero de 1891 se cometieron 11 homicidios a mujeres en el londinense barrio de Whitechapel, 5 de los cuales de características muy similares entre ellos: fin de semana, a final de mes y de noche. El modo de acabar con las víctimas era a través de cortes en la garganta, mutilaciones en la zona genital, extirpación de órganos y desfiguración de rostro. Las conjeturas sobre el asesino son varias, pero las últimas investigaciones que se hicieron al ADN de una supuesta víctima encontrado en un chaleco en 2014 apuntan a Aaron Kosminski, un peluquero polaco que padecía esquizofrenia y que fue vigilado por la policía en su tiempo. Pero este hombre murió en 1919 en un psiquiátrico, por lo que el misterio sigue aún sin resolver. Josef Mengele, criminal nazi por antonomasia. Era un apasionado de la genética y se aprovechó de su cargo como médico de Auschwitz para realizar experimentos con humanos, especialmente con niños gemelos o enanos.
Amputaciones e inoculaciones de enfermedades para comprobar sus efectos eran dos de sus prácticas más habituales. Al concluir con sus sádicos experimentos, asesinaba a esas personas mediante inyecciones de cloroformo. Tras la guerra fue prisionero de los norteamericanos, pero debido a un error burocrático quedó libre y se instaló en Buenos Aires con identidad falsa. Cazadores de nazis le siguieron la pista, lo que le llevó a vivir con temor el resto de sus días, pero finalmente falleció de un paro cardíaco en la playa de Bertioga en 1979, logrando así escapar de la acción de la justicia. Ted Bundy era un prolífico asesino en serie norteamericano, carismático y perverso. En 1974 comenzaron sus andanzas criminales de violaciones y asesinatos hacia más de una treintena de mujeres, jóvenes y principalmente universitarias. Ted destacó por ser un estudiante modelo, se graduó en psicología y llegó a comenzar sus estudios en derecho. Pero eso no le exime de ser uno de los mayores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos. Secuestraba a sus víctimas, las violaba y las maltrataba y posteriormente terminaba con su vida. Fue juzgado y condenado a muerte y, tras numerosos juicios, desestimó contar con un abogado para defenderse a sí mismo. Gracias a su carácter carismático, consiguió que se aplazase su ejecución en numerosas ocasiones, una de ellas incluso 15 minutos antes de producirse. Pero finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica en enero de 1989. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Conocíais alguno de los nombres que os hemos citado? Dejádnoslo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, no dudéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima aventura histórica. ¡Adiós!